Dígale al que está a su lado: tú no elegiste a Cristo. Cristo te eligió a ti. La salvación es de Dios. El trabajo nuestro, ¿cuál es? Sembrar la semilla. Pero el crecimiento, quien lo da es Dios. Ayer estuvimos invadiendo la ciudad de Barahona, evangelizando. Evangelismo simultáneo. Y estuvimos en diferentes sectores de la ciudad. Y la gente de aquí de Barahona recibe en su gran mayoría el mensaje de la palabra de Dios. Un porcentaje muy mínimo rechaza la palabra. Pero hablando en términos porcentuales, más del 98% de las personas eran flexibles a la palabra, recibían el tratado, recibían la oración, pero eso no significa que ellos van a creer. Eso no significa que ellos lograrán nacer. Sí, un porcentaje de ellos lograrán nacer porque ya está predeterminado por el Padre, porque el trabajo nuestro es sembrar la semilla de la palabra, pero el crecimiento lo da Dios. Pablo sembró y Apolo regó, pero el crecimiento lo trajo Dios. Porque la salvación viene de Jehová y la iniciativa procede de Él también. Porque a veces decimos: Dios salva, quien salve es Jehová, pero obviamos la iniciativa. La iniciativa no es del hombre. Por eso Pablo decía: yo no tengo de qué gloriarme, porque yo perseguía a la iglesia, yo era un desgraciado. No tengo por qué gloriarme, porque la salvación no se trata de mí. Él en su misericordia quiso salvarme. La iniciativa la tuvo Dios con nosotros. Piensa por un momento dónde tú estabas. ¿Cuál era tu condición? Algunos estaban atados por el alcohol, otros estaban atadas y atados por la prostitución, otros estaban atados por muchísimos tipos de demonios. Y un día el Señor lo hizo nacer de nuevo, y al hacerlo nacer de nuevo, la fe llegó a su corazón y dijeron: tengo que buscar una iglesia, y dijeron: tengo que arrepentirme, y dijeron: tengo que entregarme a Cristo. Y ese día confesaron con sus labios que Jesucristo es el Señor. Nadie viene a Dios porque lo ama. Y lo vimos ayer. Todo el mundo decía: yo amo a Dios, ¿sí o no? Es raro que usted vea a un barahonero decirte: yo odio a Dios, no quiero saber de Jesús, no quiero saber de Dios. La mayoría ama a Dios. La mayoría ama a Dios. Por eso es que este libro es bien actualizado. Y oré por ese proyecto. Es bien actualizado, porque vamos a derribar muchas doctrinas de hombre y muchas vacas sagradas que los evangélicos han enseñado. Y lo han enseñado con buenas intenciones, pero están intencionalmente equivocados. Nadie viene a Dios porque lo ama, sino porque Dios lo amó primero. Es el Señor que busca al hombre. Ningún hombre tiene la capacidad de venir a Él. Dice la Biblia: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3 versículos 11 y 12. No hay ni siquiera uno que tenga la capacidad por sí mismo de acercarse a Dios. No la hay. Porque el pecado inutilizó al hombre. El pecado lo incapacitó para la vida espiritual. El hombre está incapacitado para ser espiritual y para andar en el espíritu. No puede, porque el pecado lamentablemente produjo esa separación. Por eso Dios lo busca, porque el hombre no puede encontrarle. Dios tiene que resucitarlo de entre los muertos
para traerlo a la vida de Cristo. Jesús es quien lo hace. El pecado que hizo mató al hombre, y un muerto no puede discernir entre lo bueno y lo malo, porque está muerto. ¿Cuándo usted ha visto un muerto tomando decisiones? Y el que se murió, se murió. Por eso la palabra usa la analogía de un muerto. El pecado nos mató. El pecado nos inutilizó. El pecado nos incapacitó para la vida espiritual. Esa es la razón por la que Jesús dijo a los fariseos, cuando les habló de la resurrección de los muertos, y esta gente no creía ni en ángeles ni en demonios. Los fariseos y saduceos no creían en nada de esas cosas. Los saduceos especialmente no creían en la vida espiritual, y eran religiosos, pero no creían en nada que tenga que ver con la vida espiritual. Y Jesús le dijo: es que para que ustedes crean tienen que resucitar de los muertos, porque ustedes están muertos espiritualmente. ¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, ahí hay una perla que se esconde muy fuerte, porque Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto hace muchos años. Pero ¿por qué Dios le dijo que Él no es Dios de muertos, sino de vivos? Porque el que está en Cristo y el que está predeterminado para salvación no muere, permanece vivo. Eso le voló los sesos a los saduceos. ¿Y qué es lo que este hombre me está enseñando si ya Abraham se murió? ¿Y qué es lo que este hombre me está enseñando si ya Isaac se murió? ¿Y qué es lo que me está enseñando si ya Jacob también se murió? Se está contradiciendo. Está diciendo que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, y ellos tres murieron. Jesús le estaba hablando de la vida más allá de la muerte. El que está en Cristo no muere. Díselo al que está a su lado: el que está en Cristo no muere. Por eso cada vez que yo me recuerdo de eso, yo tengo que postrarme y adorarme, porque en el lugar donde yo voy a estar en la eternidad, solo se adora a Dios allí. Se convive en armonía con nuestro Padre Celestial. Y Dios te resucita la vida de Jesús, porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En Adán nosotros estábamos muertos, y el primer auxilio de Dios es la salvación, es la resucitación. El Señor nos ha resucitado. Al salvarnos nos resucitó. Esa obra la hace Dios a través del Espíritu Santo. Después que te resucita, te hace ver el Calvario. No hay forma de que usted vea el Gólgota si primero no eres resucitado. Entonces, al ver el Gólgota, tú sientes la necesidad de un Salvador. Eso se llama que naciste de nuevo. Cuando la persona siente la necesidad de un Salvador, busca la forma de cómo salvarse, porque ya Dios la tocó primero. Es como el nuevo nacimiento. Recibiste la fe. La misma te hace ver a Cristo, que antes tú no veías las cosas espirituales. Tú no valorabas el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces tú extiendes la mano y lo aceptas, porque ya Dios te convenció de antemano de pecado, de justicia y de juicio. Y en aquel momento eres justificado por la fe, porque recibiste a Cristo. Lo que antes era imposible. Antes era imposible que usted se rindiera a sus pies. Por más que le hablaban, usted no estaba en eso, porque no había nacido de nuevo. Por más que le predicaban, usted no estaba en eso. Por eso hay gente que usted le dice: ¿quiere a Cristo? Y te dice: después, así te hace la mano, después. Como si Dios está a la venta. Como si Jesús está a la venta. ¿Quiere helado? No, después. Te estoy vendiendo helado, no. Es a Cristo. Pero dicen después porque el muerto no sabe discernir entre lo que le conviene y entre lo que no le conviene. Esa es la realidad, y no como fuimos enseñados. Por lo menos a mí
me enseñaron que eran unos pasos y decisiones simplemente. Por ejemplo, paso número 1, primero cree. Paso número 2, arrepiéntete. Paso número 3, conviértete. Eso me lo enseñaron en la doctrina, a mí por lo menos. Gracias a Dios que ustedes tienen un pastor que ha recibido la revelación. Pero a mí me enseñaron que esos son los pasos. Primero tú crees, luego te arrepientes y luego te conviertes. Y eso era algo que a mí me ponía un poquito confundido, aturdido, porque por un lado estaban esos pasos y por otro lado estaba el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Y eso como que confundía, aturdía el pensamiento nuestro. Porque es importante que pensemos también en lo siguiente: ¿acaso el muerto tiene la capacidad para creerle a Dios? No. Porque un muerto es una masa inerte sin vida. El Señor tiene que decirle al pecador, como le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Tiene que resucitarlo. Amén. Tiene que revivirlo. Y luego que lo revive, le enseña su palabra. Por eso es que Dios no puede compartir su palabra con los muertos. Y los discípulos no entendían eso y le decían: pero ¿por qué a ellos tú le hablas por parábolas? Hello, ¿por qué le habla a ellos por parábolas? Y el Señor le dijo: porque a ellos no le ha sido revelado los misterios del reino, pero a vosotros sí. Ahí vemos la elección. Dios seleccionó a 12 para que estén con Él y para Él revelarle a esos 12 los misterios del reino, pero a los demás no. ¿Por qué? Porque la palabra es comparada con una perla de gran precio. Y si tú le echas esa perla a los cerdos no la van a apreciar, porque el cerdo aprecia más el lodo que la perla. Los cerdos aprecian más el fango que la perla preciosa. ¿Por qué? Porque el cerdo no aprecia el valor de la perla. Y cuando vea la perla, aunque esté en el fango, la va a pisotear con el hocico, la va a hundir en el fango. Así es el pecador que no ha nacido de nuevo. Tú le predicas la palabra y no es capaz de ver la perla preciosa que está delante de sus ojos, y la va a despreciar, no la va a valorar. Valora más una serie de Netflix, valora más una película de acción, valora más el Din Trin, así que eso dice, valora más una discoteca, valora más una juntilla con los muchachos, con los amigos, que ir a la iglesia a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente y no puede percibir lo importante de Dios. Dígale al que está a su lado: uy, uy, uy. ¿Escuchaste eso? No hay manera de que un muerto reciba revelación. Pero cuando resucitamos, recibimos ¿qué? La vida de Cristo. Y comenzamos a dar fruto de justicia para alabanza de la gloria de Dios. Ya las cosas del mundo no nos llaman la atención. Ya la disco no nos llama la atención. Ya esa bachata que nos amargaba la vida no nos llama la atención. Ahora en vez de bachata escuchamos alabanza, escuchamos adoración.